El modelo de la cognición corporizada intenta explicar la cognición desde una perspectiva evolutiva, porque está afirmando que, primero, el cerebro no se puede pensar de manera aislada respecto del cuerpo, como si el cuerpo solo fuera el soporte vital del cerebro para proporcionarle oxígeno y nutrientes y constituyera una especie de órgano en una cubeta biológica que sería el resto del cuerpo. Esa idea que algunos sostienen la rechaza el modelo de la cognición corporizada, porque aquí estamos sosteniendo que el cerebro es un subsistema acoplado con el resto de los subsistemas, aquellos que juegan papeles metabólicos como las vísceras y aquellos que juegan un papel central en la regulación del comportamiento activo como las estructuras motoras y las sensoriales. Entonces, eso implica que pensemos que el cuerpo es el resultado de un proceso de transformación morfológica o corporal del cual todos los organismos hacen parte, incluso los seres humanos. Es decir, que nuestro cuerpo es un plan de transformaciones corporales o morfológicas resultantes de transiciones o variaciones en el curso de la evolución. Entonces, podríamos decir que el modelo de la cognición corporizada considera que la cognición es un resultado de la evolución corporal misma, de las transformaciones históricas del cuerpo de acuerdo con el linaje de cada especie. En el caso del linaje de la especie humana, la cognición humana sería el resultado de la historia de transformaciones morfológicas o corporales de las que nosotros hicimos parte como especie y que llegan hasta un estado actual de un acoplamiento estructural con el entorno específico que sería nuestro propio cuerpo. Entonces, el cuerpo de cada organismo es un andamiaje de subsistemas corporales interactuando que están acoplados al entorno. Por lo tanto, no solo el cerebro, no solo el cerebro está metido dentro del esquema del cuerpo, sino que el cuerpo está embebido dentro del entorno. El cuerpo no se puede pensar independientemente del entorno y de todas las transformaciones históricas o evolutivas que implica interactuar con ese entorno. Esa triada cerebro, cuerpo, entorno es la base de la explicación que proporciona el enfoque de la cognición corporizada. Pero el hecho de que le estemos dando tanta relevancia al cuerpo o a los subsistemas corporales no neuronales y cómo interactúan ellos con los sistemas corporales neuronales, con el cerebro fundamentalmente, el sistema nervioso central, que sabemos que está hecho de lo que nosotros normalmente llamamos el cerebro y la médula espinal, que componen el sistema somático, y del sistema nervioso autónomo, que es el que regula el medio interno o digamos, la red de órganos internos que conforman nuestro metabolismo. El hecho de que estemos considerando que esos dos aspectos de nuestra organización corporal son fundamentales en la cognición no quiere decir que en la cognición no haya una especie de evaluación interna de la información. Lo que estamos diciendo es que la forma de entender esa evaluación interna es distinta, porque estaríamos sosteniendo que en la evaluación o procesamiento de la información juega un papel activo o causal la estructura del cuerpo mismo. Entonces, la cognición no es algo que sucede solo dentro del cerebro, la cognición es algo que sucede en todo el cuerpo y por lo tanto en el procesamiento cognitivo no juega un papel causal solo el cerebro, sino que juega un papel causal todo el cuerpo y eso por supuesto sería un resultado de la forma de nuestro acoplamiento estructural o corporal al entorno. Así que la tesis de la cognición corporizada defiende que hay evaluación o procesamiento cognitivo, pero considera que esta evaluación consiste principalmente en relaciones asociativas de imágenes sensomotoras adquiridas, es decir, aprendidas por vía de la experiencia real
y que conforman bucles cerrados de interacción de esas imágenes sensomotoras con las imágenes sensomotoras que estamos viviendo en tiempo real, es decir, cuando estamos interactuando, de hecho, con el entorno en una situación, cuando estamos haciendo algo, esa interacción entre lo que estamos viviendo, la actividad sensomotora actual y lo que hemos vivido, es decir, la actividad o las imágenes sensomotoras registradas, ese flujo continuo constituye la base del procesamiento cognitivo y es lo que hemos intentado decir desde las sesiones anteriores, sosteniendo que el cerebro es un biosistema que funciona a partir de patrones recurrentes, es decir, de apelar a lo que ya he hecho. Pero ahora estaríamos diciendo que no solo es el cerebro, sino que es toda la estructura del cuerpo, incluyendo las partes del cuerpo que no son neuronales. Una de las razones por las cuales surgió el enfoque de la cognición corporizada en el ámbito de las ciencias cognitivas fue para oponerse a la visión dominante de la cognición de ese momento, que se considera o se denomina el enfoque cognitivista o computacional de la cognición. Este es un enfoque en el que se asume que la cognición solo es desarrollada por el cerebro, solo es generada por el cerebro, pero no solo ignora el resto de nuestra estructura corporal y el hecho de que esa estructura corporal es un efecto adaptativo o de acoplamiento al entorno, sino que además considera que el cerebro es una especie de ordenador central, es decir, asume metafóricamente que el cerebro es una suerte de computadora que funciona con una especie de software que es un sistema de representaciones simbólicas y que la manipulación de esas representaciones simbólicas para la resolución lógica de un problema es la cognición. La cognición es, por lo tanto, pensada en el modelo, en el modelo computacional de la mente como eh, la actividad de resolución de problemas a partir de procesos de cómputo, cómputos o manipulación de representaciones simbólicas internas. El enfoque de la cognición corporizada surgió para oponerse a esa visión de la cognición. Primero, resaltando que la cognición es fundamentalmente actividad sensomotora, es decir, de percepción y acción en tiempo real y experimentada, pero además que en ella participan todas las estructuras más allá del cerebro, es decir, las estructuras corporales no neuronales. Y no solo eso, también considera que la cognición es un proceso situado o embebido en el entorno porque es un resultado de la interacción con el medio externo, del cuerpo con un medio externo. Y además agrega que no tenemos representaciones internas y una especie de principios lógicos de funcionamiento, sino que la cognición consiste fundamentalmente en patrones de actividad circular, bucles de imágenes sensomotoras, no de programas computacionales internos al cerebro. Y por lo tanto, no considera que el cerebro sea el único que desarrolla actividad cognitiva, sino que la actividad cognitiva está distribuida en todo el cuerpo. Ese es un rasgo central que diferencia el enfoque corporizado del enfoque computacional, porque en el enfoque computacional, como se puede leer acá, la actividad cognitiva es desarrollada principalmente por el ordenador central, que sería el cerebro, y no por todo el cuerpo, y además porque el cerebro funcionaría como un ordenador basado en computación y en representaciones simbólicas internas. Eso es una tesis que intenta ser rechazada por la visión corporizada de la mente. Entonces, podemos sintetizar así. El enfoque del computacional considera que la mente o la cognición es el resultado de la actividad de un computador, es la actividad de un computador central que es un cerebro, y la cognición corporizada rechaza esa tesis diciendo que la mente es la actividad de un sistema dinámico corporizado. Ese sistema dinámico es el cerebro y está corporizado porque está acoplado a todo el diseño corporal como un resultado de la evolución de cada especie.
En segundo lugar, el enfoque de la cognición corporizada piensa que la cognición es un proceso realizado por todo el sistema corporal de la gente que consiste, fíjense, en evaluar la situación de interacción con el entorno, asignar valor y construir significado sobre la información para generar su conducta activa bajo la estructura de un continuo bucle de acción y percepción. Voy a ir por parte. Entonces, la cognición es un proceso corporizado, es decir, depende de toda la estructura del cuerpo de la gente, eso ya lo sabemos. Además, consiste en evaluar la información con la que el cuerpo está interactuando, es decir, todo lo que proviene del entorno. Consiste en asignarle valor. Ese proceso de valoración biológica de la información lo lleva a cabo nuestro sistema emocional o el mecanismo de las emociones, que le asigna valencia biológica, es decir, valora la información en términos del peligro o el beneficio que representa para uno, y así construye escalas de relevancia y preferencia, y además le asigna significado, es decir, interpreta esa información. La información con la que interactuamos no tiene significado en sí misma ni valor en sí mismo, sino que cada organismo le da significado. Eso es lo que los teóricos de la cognición corporizada llaman el sense making, el dar sentido, el hacer sentido. Ese sería el papel fundamental de la cognición en términos evaluativos, darle sentido a la información con la que interactúa el cuerpo y generar a partir de ello una conducta o comportamiento activo. Finalmente, el papel del cuerpo aquí sería como un distribuidor, es lo que vemos en el punto número 3. El cuerpo es un distribuidor en el trabajo cognitivo, es decir, el cuerpo de la gente distribuye la carga de procesamiento entre las estructuras neuronales y las no neuronales, que hemos visto ya es un rasgo central de este enfoque. No es solo el cerebro, sino el cuerpo como un todo. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta sesión. En la sesión siguiente, eh, el objetivo será referirnos a 6 vertientes distintas de la cognición corporizada.